Dicen que el poder corrompe, pero probablemente es porque confundimos el poder con la necesidad de mostrarlo. El verdadero poder no necesita aplausos, y en Roma hubo alguien que entendió eso mejor que cualquier emperador, que gobernó sin título, sin ejército, y sin que nadie pudiera señalarla con el dedo. No era una general, ni tampoco una reina, era solo una madre de familia, y cuando el hombre más poderoso del mundo murió, le dejó en su testamento la prueba de lo que Roma nunca se atrevió a decir en voz alta, que ella había mandado siempre. Descubre hoy su historia en la puerta de la memoria. Livia Drusila, la mujer que gobernó Roma desde las sombras. Hay personas que el poder elige, y hay personas que eligen al poder. Livia Drusila pertenecía a la segunda categoría. Nació en el año 58 a.C., en el seno de una familia patricia, de las que llevaban generaciones navegando las corrientes peligrosas de la política romana. Desde niña aprendió lo que significaba vivir en un mundo donde todo se negocia, se intercambia, y nada es exactamente lo que parece. Era el aire que se respiraba en esas casas, y Livia lo respiró profundo desde el principio. La primera vez que la casaron tenía solo 16 años. No fue una elección. En Roma, para una mujer de familia noble, el matrimonio era una transacción entre hombres, un simple sello de cera. Livia lo sabía, lo aceptó, pero mientras lo aceptaba, observó. Observó cómo se movían los favores, cómo caían los que hablaban de más y cómo sobrevivían los que sabían exactamente cuándo callarse. Aprendió todo eso antes de cumplir 20 años. Y entonces apareció Octavio, el heredero de Julio César, el hombre que estaba a punto de convertirse en Augusto, primer emperador de Roma. Livia estaba embarazada de su segundo hijo cuando él la vio por primera vez. Los dos estaban casados con otras personas, pero eso no fue un obstáculo. En cuestión de semanas todo estaba resuelto, y Roma entera miraba sin terminar de entender qué estaba pasando. Livia tuvo a su hijo. 3 días después se casó con Augusto, y desde ese momento decidió algo que nadie a su alrededor supo leer. Ella no iba a brillar, iba a durar. Augusto la amó genuinamente, y eso era raro, ya que los matrimonios romanos de esa clase eran solo transacciones y alianzas. Pero Augusto la consultaba, le escribía cartas cuando viajaba, guardaba notas de las conversaciones que tenían, y Livia aprendió a hablar solo cuando valía la pena. Mientras otras mujeres de la corte competían por joyas y visibilidad, Livia construía algo más difícil, una reputación de absoluta discreción. Nunca dejaba huellas, nunca aparecía donde no debía. Por eso nadie podía acusarla de nada, nadie podía ignorarla, porque sin ella las piezas del imperio simplemente no encajaban. Los historiadores de la época la describían con esa incomodidad específica que produce alguien que sabes que es más poderoso que tú, pero no puedes demostrarlo. Tácito, uno de los cronistas más brillantes de Roma, escribió sobre ella durante años sin poder terminar de fijarla en una sola oración. Algunos la acusaron de envenenamientos, de conspiraciones, de mover hilos que nadie más podía ver, pero nunca se probó nada, porque Livia no dejaba ese tipo de pruebas. Cuando Augusto murió tras 45 años de matrimonio, su testamento hizo algo que Roma nunca había visto. Le otorgó el título de Augusta, la incluyó en la familia imperial con su propio nombre. Le dijo al mundo entero, desde más allá de la muerte, que esa mujer había gobernado a su lado. Roma nunca había visto eso. El imperio lo heredó Tiberio, su propio hijo, y ahí comenzó la guerra más fría de la historia romana. Sin batallas, sin declaraciones, solo una madre y un hijo que se conocían demasiado bien para atacarse abiertamente y demasiado bien para confiar el uno en el otro. Tiberio había crecido viéndola moverse, sabía exactamente cómo lo hacía y precisamente por eso la aterraba. Le molestaba que el Senado la respetara sin que él se los pidiera. Le molestaba que el pueblo la amara sin que nadie se los ordenara. Y le molestaba sobre todo que ella siempre tuviera razón. Livia lo observaba desde su palacio con la paciencia de alguien que sabe que puso las piezas en el tablero mucho antes de que el juego comenzara. Llevaban décadas en esa partida. Ella lo había puesto ahí y los dos lo sabían. Cuando Livia murió a los 86 años, Tiberio no asistió al funeral. Años después, el emperador Claudio la declaró diosa oficialmente. Roma entera la llamó madre de la patria. Tiberio nunca le dio ese título en vida, porque sabía algo que los dioses a veces olvidan, que es más fácil venerar el poder
cuando ya no puede mirarte a los ojos. Por eso es importante que ahora te preguntes, ¿es poder aquello que todos ven o aquello que nadie puede detener? Y si el poder más grande de la historia no necesitó que nadie lo nombrara para existir, ¿qué clase de poder es entonces? Livia nunca tuvo esa necesidad y quizás por eso, precisamente por eso, fue lo que la hizo más poderosa que cualquier emperador. Pero dinos, ¿tú qué piensas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Nos escuchamos en la próxima historia de La Puerta de la Memoria.